Imagínate que eres un elemento de la Guardia Nacional. Se me anda escapando antes de tiempo. Imagínate que eres un elemento de la Guardia Nacional y tienes que lidiar con esto. Ahora sí, ahí va el video. Así te lo digo. ¿Cómo te llamas? Es tu deber y tu obligación y tu pinche derecho de decirme cómo te llamas. ¿No quiere decirme el señor X? Su nombre, grábale la foto, tómale la foto. Un meme. Eso es todo. No me vas a decir tu pinche nombre. Me vale verga como yo esté. Tú me tienes que decir tu pinche nombre por derecho. Ah, no. Ah, no. Vete a la verga, cabrón. Tócame un pinche pelo y te parto a la madre. Estoy tomado. Dame tu nombre. Dame tu nombre con tu puta madre. A ver. 30. ¡Ya! A ver, tienen a cargo a él. Si él es el a cargo, porque nosotros no habla. 30, 74, 75. Porque es su superior. Cállate. ¿Por qué me haría pendejo? No me 30, calles, 74, pendejo, porque no me gusta que me calles. Estás bien encuadrado, la neta. Puta madre, ¿eh? Como quieras, quítate el pinche uniforme con tu puta madre. No, cabrón. ¿Eh? ¿Por qué te haces esto? Cabrón, ¿sabes con quién te estás metiendo? A mí no me... Peor. Peor que el diablo. ¿Eh? Tu pinche cabeza. Cuando tengas huevos, tu nombre. Cuando tengas los dos, soy Frankel Alejandro Pereira. Mi amor, no necesitan eso con tu... Cállate. Eres un pendejo, la neta. Con tu matrícula ya te tienen ahí. Y ahí te van a agarrar. Eres un pendejo, la neta. Colonia La Noria. Y tengo mis huevos bien puestos para que tú, cabrón, me vayas a joder. Ya deja de estar Tú eres igualado, un güey. pendejo. Y me vuelves a tocar y te meto un pinche balazo. Grábalo también, ¿no? ¿Sí? ¿Lo está grabando? Ay, güey, ya deja de fastidiarlo. Y te meto un pinche balazo en la cabeza. Deja de molestar a los jóvenes que están Si me trabajando, quieres va. revisar, güey, te enseño mi transportación de armas de fuego. Me encontré problemas con tus mamaditas, güey. Voy a joder a los cabrones que tienen que joder, pendejo. Vámonos. Híjoles, aplausos para el elemento de la Guardia Nacional que se aguantó las ganas de quién sabe cuántas cosas. A juzgar por lo que dijo el señor, quien estaba evidentemente tomado, ebrio, pues esto sucedió en algún lugar de Campeche. Quien grabó fue la pareja o la esposa de este señor, que ni siquiera ella aguantaba el estado de su pareja. Ni siquiera ella podía con él. Y bueno, ahí está una dosis de tolerancia por parte de elementos de la Guardia Nacional. Qué bueno que existe esa preparación y esa, pues, ese respeto por parte de los agentes. Qué malo que tengamos a ciudadanos como el que acabamos de ver. Totalmente reprobable. Cosas, gajes del oficio han de decir los elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuántas historias no han de tener, no han de poder contarnos de la Guardia, del Ejército, de la Marina, de muchos? Historias de las buenas. Hoy estamos hablando de ese lado bueno de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas también, que se han contado muchísimas cosas. Y justo que es el tema que trae, el tema principal de este caporal nocturno. He de reconocer y he de advertir por adelantado que este es un tema un tanto enredado, complicado, porque no se sabe en dónde termina una denuncia ciudadana y empieza una extorsión de delincuentes. Así de complejo está el asunto. Voy a iniciar con lo que sucedió hace apenas algunas horas. Te muestro cómo pues fue que incendiaron una base de la Guardia Nacional en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, ubicada en el municipio de Buenavista, esto en Michoacán. Veamos lo que ocurrió hace apenas unas horas. Inicia, de hecho, el video sin audio. Evidentemente es el incendio. Esta base se encuentra en instalaciones de la jefatura de la tenencia.
Muy bien. Este acontecimiento, como ya advertía, es un tanto complicado de entender. Y voy a ser lo más claro con los elementos que existen para no hacer o no llegar a conclusiones cuando todavía no se pueden sacar conclusiones de todo esto. El incendio, el autor del incendio es todavía una incógnita. El contexto nos ayuda a entender cómo está la situación, pero alguien que se haya adjudicado este incendio, no en específico. Se dice que fue provocado por pobladores enojados, por pobladores que se estaban manifestando, pobladores como estos que vemos en pantalla. Hubo una manifestación, han habido manifestaciones en las últimas horas, desde ayer, o han habido manifestaciones por parte de pobladores de este municipio, de esta comunidad, del municipio de Buenavista, en la comunidad de La Ruana, para exigir que se retire el ejército de Buenavista, del municipio de Buenavista. No quieren al ejército. Y hubo un enfrentamiento ayer hubo un enfrentamiento en donde, el pasado lunes. Bueno, es que eso es parte de lo complejo del asunto. Han habido varios enfrentamientos. De hecho, en este canal te he hablado de algunos de ellos en esa zona. Y derivado de alguno de esos enfrentamientos es que habitantes del municipio de Buenavista empezaron a protestar, a decir, no queremos al ejército. La gota que derramó el vaso en esas manifestaciones de esos manifestantes fue cuando en un enfrentamiento a tiros entre militares con presuntos integrantes del grupo delictivo de los Viagras, provocó que una mujer resultara lesionada en ese enfrentamiento. De esa mujer no se sabe si era de los presuntos delincuentes o si iba pasando. No, solo que resultó lesionada. Fue trasladada a Apatzingán para que reciba atención médica. Después la mandaron a Uruapan y ha sido reportada como estable. Nada de gravedad. Aún así, lamentable que haya personas heridas. Derivado de este hecho, del que una mujer resultó herida, habitantes justo de La Ruana se manifestaron afuera de las instalaciones de la 43 zona militar de Apatzingán para exigir la salida del ejército de La Ruana. Y pues las protestas han seguido. Hasta allí pudiera parecer una manifestación legítima. Hay habitantes lesionados producto de los enfrentamientos, habitantes que no tenían nada que ver. Se entiende y se respeta la libertad, la libre manifestación. El asunto se vuelve más complejo, más complejo. Quise encontrar otra palabra más cercana, pero no la hay. Se vuelve más complejo cuando medios de comunicación locales acuden a la zona y aseguran que habitantes, algunos han dicho que están siendo amenazados por presuntos integrantes de los Viagras para obligarlos a manifestarse y exigir la salida del ejército. De ser ciertas estas versiones recogidas por medios locales, el asunto cobra sentido, tiene un mayor sentido. Se puede entender mejor, pero insisto, de ser cierto. Motivo por ello es que han habido manifestaciones para pedir que se vaya el ejército de la zona y las protestas, afirman, se intensificaron a raíz de la mujer herida que, repito, ha sido reportada como estable. De hecho, medios locales aseguran también que en un enfrentamiento que hubo el pasado lunes, también en militares contra presuntos integrantes de los Viagras, fue detenido Omar Mora, alias presunto jefe de plaza,
en el municipio de Buenavista, jefe de plaza de los Viagras. Atención, esta es información recabada por medios locales que no ha sido confirmada por las autoridades. De hecho, he dedicado videos sobre el tema de la inseguridad en Michoacán, y en específico en Michoacán se informa menos de lo que ocurre. No, a pesar de las críticas, de los cuestionamientos, de cuánto tardan las autoridades en informar, de la manera en cómo lo hacen, de a veces que hay contradicciones, vacíos informativos, pareciera hasta desinterés, negligencia o incapacidad, muchas cosas, en muchos estados. Si hay uno que se caracteriza por el que se sabe muy poco, pero se sabe que ocurren muchas cosas, es justo en el estado de Michoacán. Y en medios locales afirman, o según lo que han investigado, hubo 2 personas muertas, abatidas en este enfrentamiento, y otras 2 detenidas. Entre ellas, presuntamente, el jefe de plaza de los Viagras. Esto ocurrió el lunes, y derivado de ello es que consideran los mismos medios, y es que estuvieron entrevistando y les llamó la atención el hecho de que haya personas manifestándose exigiendo la salida del ejército. Y aseguran entonces que son los mismos Viagras quienes han convocado a la población a que corran a los militares de la zona. Por eso es que al existir un ataque, una explosión en una base de la Guardia Nacional, justo en ese lugar del conflicto donde estaban los manifestantes, es que dicen, bueno, presuntamente manifestantes, pero sabemos ya el contexto en el que están ocurriendo las cosas. Y aunque no existe, insisto, una versión oficial, sí nos ayuda el contexto a entender qué es lo que está sucediendo en esa zona. Reporte de heridos, reporte de nada. Aún nada. Obviamente estaré al tanto de lo que informen la misma Guardia Nacional sobre lo que esté ocurriendo, el gobernador, el gobierno estatal, sobre lo que se informe al respecto. Pareciera que pues no hay ganas de dar detalles de lo que acontece en aquella entidad. Algo que debemos de estar bastante pendientes, obviamente. Y tenemos que ver y saber qué es lo que están haciendo las autoridades para frenar, inhibir el delito. Pero bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y de hecho en los últimos días en Buenavista, Michoacán, en ese municipio. Voy a dar un giro un tanto brusco, pero ya lo habíamos platicado anteriormente. El caso del oso en Nuevo León. ¿Recuerdan? Bueno, finalmente el oso ya iba a decir detenido. Vengo. Pues ya fue capturado este oso. Resulta que pues de pronto llegó a una residencia afuera de una casa en San Pedro y se quedó dormido. Luego entonces le hablaron por teléfono, le hablaron a Protección Civil y para pues decirles, señores, aquí está el famoso oso que se ha vuelto viral en las redes sociales. Dudo que ustedes no hayan visto un video del oso, pero aquí está porque bien vale la pena recordar ese sudor frío que provocó a muchos habitantes de Monterrey y zona conurbada. No sé por qué, ahí está. No. No se muevan. No. 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 Oso. No.
Vente, sígueme, ven. Hey. ¿Te mordió? ¿Te está mordiendo? Ven, oso. Vente caminando ya. Caminen despacito nada más. Por muchas semanas estuvo provocando terror en varias partes. No te muevas. Qué bien. Así. Así síguele, no te muevas. Aquí quédate ahí. Está juguetón. Que ya te dio miedo, déjalo, osito, oso. Osito, no te muevas. Ven, oso, ven acá. Ven, oso. Oso, ven acá. Ven, oso. Osito. De hecho, en muchas ocasiones, cuando fue visto, muchos se preguntaban si se trataba del mismo oso. Lo identificaban por una perforación en una de las orejas, pero ha sido visto y han sido vistos varios en otros momentos. Este es otra de las apariciones de este oso. Está buscando. No manches. No, arráncate. Hazte para atrás para arrancarte. Mamá, arráncate. A la madre. Ni en el carro, incluso, bueno, mejor dicho, hasta en el carro se sentían intimidados. Otro de los clips captados por habitantes que han visto osos en la misma zona. No, pero no se acerque. Ay, cabrón. No, se vaya, se vaya. No te mames. Oso, ¿no? Ay. Ay, no. Chucky. Está cerrado las puertas. Dale. El temor se respira y es evidente también el acento de los que han estado presenciando al oso. Siempre tengo un problema aquí con el botón. Quiero poner un video y me pone una foto de un video de hace mucho de las narcodespensas. Nada tiene que ver esa foto que se acaba de colar. Es esta. Ay, qué bonito. Está enorme. Está enorme. Wow. Hasta que se me hizo. Qué bonito está. Wow. Está enorme. Hasta que se me hizo, híjoles. Bueno, ya finalmente fue capturado este oso. Hubo una polémica sobre qué se iba a hacer con el oso, si va a ser enviado a un zoológico. Se abrió una petición en change.org para que sea regresado a su hábitat natural y que esté en libertad. Pero las autoridades han considerado que el mejor lugar donde puede estar es sí en un lugar controlado. Esto es lo que ha ocurrido con ese oso, que muchos le han dicho que es el oso amistoso, aunque sabemos obviamente los riesgos que esto representa. Hace unas horas, ya bastantitas horas, compartí con ustedes en el canal un video en donde hablaba Santiago Nieto. Estábamos hablando justo sobre el tema de la audiencia del marro, pero hubo una imagen que presentó Santiago Nieto que me ha llamado mucho la atención. Lo comparto.
es parte del clip que les mostré hace unas horas, pero no voy a hablar de lo que dijo en ese momento, ya quedó abordado en un video anterior, sino de este mapa que habla como una de las amenazas que estaba hablando de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de su labor, el llamado FODA. Como parte de este estudio, él pues ha colocado que la delincuencia organizada es una amenaza y ha mostrado un mapa, lástima que no es del todo legible, pero ha mostrado un mapa de la distribución de los grupos delictivos en México. Un mapa que no se ha mostrado así de íntegro, completa la República Mexicana. Sí lo han mostrado en las conferencias matutinas, sobre todo cuando el presidente viaja a alguna entidad y se emite un reporte de cómo está la inseguridad en esa entidad o la seguridad en esa entidad, pero los mapas que muestran son ya sea regionales o estatales. Y este es un mapa coloreado por grupos delictivos, coloreados en grupos delictivos, y ahí aparecen, lo quise recuperar, detenerme un poquito más en esta imagen, en el Caporal Nocturno, en esta transmisión, porque obviamente es bastante informativo, no habíamos visto un mapa similar. Santiago Nieto afirma que este mapa ha sido elaborado con información del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, con informes oficiales del área de seguridad. Y enumeran a los grupos delictivos. Por ejemplo, voy de la paleta de colores, de las leyendas del lado derecho, empiezo de arriba. Espero poder entenderle a las letras porque, insisto, la presentación, la diapositiva que mostró no era del todo legible. Más que la diapositiva, la transmisión de Zoom que realizaron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Pero en el primer color en el color de arriba es el Cártel Jalisco Nueva Generación, sigue Cártel del Pacífico, después Cártel del Golfo, sigue Los Zetas, Cártel del Noreste, Guerreros Unidos, La Familia, Los Beltrán Leiva, Cártel de Santa Rosa, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión. Esos son los grupos delictivos marcados en este mapa. Interesante. Voy a tomar una captura de pantalla y lo estaré compartiendo mañana en el boletín informativo de todas las mañanas que les estoy mandando a los suscriptores. Ahorita no me adelanto con el tema del boletín informativo. Y dice, contexto, la delincuencia organizada es una de las principales amenazas de LD nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos. En México se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto. En el mapa se identifican las 11 principales organizaciones delictivas a nivel nacional y las organizaciones fragmentadas. Existe toda una gama de delitos en los que participa la delincuencia organizada: tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros. Este es el mapa. Como mencionaba, voy a incluir este mapa en el boletín que les estoy enviando todas las mañanas a los suscriptores que así lo desean. ¿De qué va este boletín? Esto es nuevo, esto no lo teníamos en el Caporal y de hecho se ha empezado a estrenar hoy mismo. En la descripción de todos mis videos vas a encontrar el link para recibir este boletín, información. No nada más es un boletín, no nada más es información, resumen informativo todas las mañanas, sino vas a encontrar artículos, te voy a estar compartiendo ya sea algún libro, una revista, algún documento que considere relevante, así todos los días, para que pues podamos despertar perfectamente informados. En el chat en vivo en este momento estoy escribiendo el link, y quienes están viendo este programa repetido, vayan a la descripción del video. Allí está claramente identificable, dice recibe información gratis en tu correo, resúmenes informativos, documentos, decretos, libros, artículos, etcétera, dando clic aquí. Lo comparto de diversas maneras. Por ejemplo, esto es parte de lo que hoy recibieron, parte nada más de lo que hoy recibieron los que ya pues se sumaron. Es desde el resumen de los contenidos que se han generado en las diversas plataformas del Caporal, lo más relevante del día. También estuve compartiendo un documento, muchas cosas. Mañana incluiré este mapa
en ese reporte matutino. Así que dale clic, solamente tienes que poner tu nombre o tu alias en YouTube y tu correo electrónico, y ahí estarás recibiendo esa información. De la misma manera, a los miembros del canal, que por cierto quiero agradecerles a todos los miembros del canal, y en especial a aquellos que ya están ya sea cambiando el nivel de membresías o sumándose con las membresías para apoyarme con la realización de la maestría. Muchísimas gracias a todos ustedes. Todavía nos faltan miembros para llegar al objetivo, para poder hacer posible el estudio de la maestría, pero allí vamos. Y en verdad, muchísimas gracias. ¿Qué es esto de las membresías? Muy sencillo. Ustedes entran al canal del Caporal, ahí donde están viendo este video, al lado dice suscribirse. Al lado del botón de suscribirse dice únete. Y de esa manera puedes recibir cierto contenido, desbloquear ciertos emojis para el chat exclusivos de este canal y apoyar este proyecto. El objetivo que tenemos pues a un mediano plazo es estudiar la maestría en periodismo político. Para ello necesito su apoyo, y ahí está, ahí al lado en donde dice membresías, únete, ahí está la manera en cómo pues puedes contribuir en este proyecto. A quienes son miembros de este canal les compartí desde muy temprano esto. Vaya cosa la que está ocurriendo en el gobierno federal. Les voy a leer lo que pueden ver justo los miembros del canal. Los golpeteos dentro de la 4T están a todo lo que da. Ayer la Semarnat pidió una disculpa pública a la SADER por mencionarle en un comunicado sin su autorización. Hoy, como si se tratara de una revancha, ha sido filtrado un audio en el que se oye al titular de la Semarnat criticando al gobierno de López Obrador por considerar que está llena de contradicciones y no hay que idealizarla. Escucha el contenido en este link. Y aquí les puse el audio para que pues no les digan, que no les cuenten qué es lo que está ocurriendo. Consideré importante también compartirles esto en el nocturno. En efecto, existe una diferencia que fue exhibida en redes sociales. De pronto la SADER emitió un comunicado sobre un fertilizante en donde menciona que contaba con el apoyo de la Semarnat y de su titular. Pero resulta que la Semarnat dijo, no, nosotros no respaldamos lo que dice la SADER. Exigimos una disculpa pública por habernos mencionado. Esto lo dijo vía Twitter. No fueron negociaciones en cortito entre los servidores públicos, sino no aplicaron la de la ropa sucia se lava en casa. Esto sucedió ayer. ¿Qué tuvimos hoy? Bueno, pues ahora exhiben al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuestionando a la llamada Cuarta Transformación, diciendo que hay muchas contradicciones. Hay muchos que conforman el gobierno de López Obrador que van en un tono contrario a lo que el mismo presidente quiere. Que hay muchas rivalidades, muchas resistencias, y que en algunos puntos no necesariamente se puede trabajar. Así que dice, no se idealice a la 4T. Tremendas palabras, porque parecía que se trataba de una conversación en privado, sepa con qué fines, pero pues queda exhibido el titular de la Semarnat un día después de haber tenido las diferencias, de haber exhibido a la SADER. Indiscutiblemente tendrá que ser pregunta para la conferencia matutina del presidente para saber qué está pasando con sus secretarios, que están ahí teniendo diferencias y que se están exhibiendo y que se están diciendo, y que, bueno, el mismo presidente ha dicho, va a haber muchas diferencias. La diferencia, váyase la expresión, la diferencia de estas diferencias con las otras es que en esta ocasión son mediante, se están exhibiendo, y hay un golpeteo por el hecho de que haya sido filtrado un audio. No es lo mismo que alguien diga, no estoy de acuerdo, vamos a revisarlo, ha sucedido en varias ocasiones, que a que se filtre de pronto un audio
a que, vaya, las formas dicen mucho. Interesante lo que tenga que ocurrir allí. Leo brevemente comentarios de todos ustedes. Vámonos despidiendo. Muchas gracias por su apoyo. Bienvenidos a los que se están suscribiendo a este canal. Veo que están escribiendo sobre el elemento de la Guardia Nacional que está ahí aguantando a un borracho. Sí, bastante paciencia la que tuvo este elemento. Pero bueno, voy rápido. El chat. Un minuto rapidísimo de lectura de comentarios. En otros años se lo hubieran partido. Hola, Ket. Saludos. Estás pesado en las noticias, dice José. Ket, es una historia larga de Romo. Proceso publicó un artículo hace años de él. Pura gente de su señoría AMLO, dice el Inmortal. Hola a Culiacán, Cabrera. La delincuencia no se termina porque el gobierno está involucrado. Pura sociedad. Yo soy de Michoacán y me ha tocado ver muchas cosas del gobierno. Yo sí te pongo atención, no como otros, dice el Duende. Saludos a Loya. Roma está bloqueado todos los progresos de la 4T. Sí, en efecto, en ese audio también critican a Alfonso Romo, al secretario, vaya, brazo derecho del presidente de la República, de estar bloqueando justo muchos proyectos. Entonces, es eso. Es que hay mucho golpeteo. Mucho golpeteo. Saludos, dice Erika. Hola, resaludos. Bien, Grillo. Dice Wiwinkle, Ket, los transgénicos dañan bosques y abejas y el agua de las comunidades de Yucatán, Quintana Roo. Saludos hasta Tijuana, a Guillermina. Jorge, saludos. Muy bien. Capo, EPN está muy malo. No, solamente se sabe que su pareja es la que está enferma de COVID-19. Nada más. Ese oso va a salir porque violaron su debido proceso. Bien, hasta aquí la transmisión por hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana con muchísima más información. Y gracias, como siempre. No se les olvide reventar el botón de like y suscríbanse al boletín todas las mañanas. Nos vemos. Gracias. El like.